entonces esta semana vamos a ver parte del capítulo 25. El capítulo 25 lo compone capacitancia y dialéctricos, ¿ok? Entonces nosotros solo nos vamos a enfocar en la parte de capacitancia. O sea, solo van a entrar las 4 secciones, o sea, las primeras 4 secciones del capítulo. Esto de la 10ª edición, ¿verdad? Recuerden que para la 9ª edición cambia el número de capítulo, ¿ok? Entonces, vamos a seguir manteniendo ese, ¿cómo les digo? Ese concepto que les había dicho al inicio de clase, de que vamos a ir avanzando y vamos a ir aprendiendo un poquito más de lo que ya aprendimos en el capítulo anterior, ¿ok? En este capítulo vamos a necesitar conceptos de la parte de diferencia potencial. Por eso les preguntaba si tenían dudas con respecto a esto. Porque si tienen dudas con respecto a la diferencia potencial, tal vez se les complique un poco el cálculo de la capacitancia. Pero si ustedes ven, es bastante sencillo. Pero era para estar segura de que estaban como en la misma página. Entonces, este capítulo empieza con la definición de capacitancia. ¿Ok? Entonces, aquí se menciona que cualquier combinación de dos conductores separados puede actuar como elementos de un circuito eléctrico y se conoce como capacitor. ¿Ok? En los diagramas de circuitos, un capacitor se representa con cualquiera de estos símbolos, como dos líneas rectas, ¿verdad? Paralelas, o como una recta y una curva. Este que está acá es muy poco común encontrarlo en los diagramas de circuitos. Generalmente vamos a usar esta representación para los capacitores. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de capacitores, va a tener eh, ¿cómo les digo? Como algo asociado a este capacitor, ¿verdad? Que es la capacitancia. Esta capacitancia sale como como una constante, ¿verdad? Que multiplica eh, ya sea la carga o el potencial. Pero, o sea, eso es como la forma eh, que se descubrió en los experimentos, ¿verdad? Que la carga era proporcional a la diferencia potencial, ¿verdad? Y que se relacionaba con una constante. Entonces, esa constante se le llama capacitancia. La capacitancia la vamos a estar denotando con una C cursiva, ¿verdad? Es importante que la diferencien de la C normal, porque la C mayúscula normal es la que nos referimos como Coulomb, ¿ok? Entonces, la definición que viene ahí en el libro, que viene en un cuadrito celeste, dice que la capacitancia C de un capacitor se define como la razón de la magnitud de la carga en cualquiera de los conductores a la magnitud de la diferencia de potencial entre dichos conductores. ¿Qué quiere decir eso? Es la razón entre la carga y la diferencia de potencial. ¿Ok? Entonces, por definición, la capacitancia siempre es una cantidad positiva. ¿Ok? Y además, la carga Q y la diferencia potencial delta V siempre se expresan como cantidades positivas. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan ahí presente. La unidad del SI para la capacitancia es el farad, o sea, y se denota con una F mayúscula. Esta unidad se nombra, ¿verdad?, en honor del físico inglés del siglo XIX, Michael Faraday. ¿Ok? Entonces, un farad es igual a un coulomb por volto. Y aquí está la conversión. Es importante saber que, ¿verdad?, un farad es una capacitancia muy grande. Entonces, en muchas aplicaciones o en muchos ejercicios que ustedes vayan a realizar, muy probablemente van a encontrar unidades como microfarad, ¿verdad? Que aquí viene la conversión, o el picofarad, que viene aquí la conversión. Usualmente se le llama picofarad o hay bibliografía que le llama microfarad, ¿verdad? Pero mejor lo usan como picofarad. Es lo mismo, ¿verdad? O sea, hay bibliografía que lo usa igual. Ahora, para el cálculo de capacitancia, lo primero que ustedes tienen que hacer es averiguar la diferencia de potencial. ¿Ok? Siempre que ustedes les pidan capacitancia y no les dan una diferencia potencial, deben calcularla. Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos es utilizar lo que ya se utilizó en el capítulo 24, ¿verdad? Ver
las técnicas, por ejemplo, la simetría, este, del sistema o cómo calcularlo con aquella fórmula de la diferencia de potencial. ¿Ok? Después de calcular la diferencia potencial, ya uno lo sustituye en la fórmula de capacitancia. Y de hecho ya es muy sencillo, es una sustitución, cancelan las cosas que sean iguales y ya tienen un valor de la capacitancia. Lo más complicadillo de esta parte es la parte de la diferencia potencial. Pero si ustedes vieron que en el capítulo 24 realmente eso no es difícil y en los ejercicios resueltos que hicimos, es nada más tener cuidado, por ejemplo, si están integrando, cuáles son los límites de integración, etcétera. ¿Okay? Entonces, en esta sección, en la 25.2, mencionan, por ejemplo, o sea, dos ejemplos del cálculo de capacitancia para dos objetos simétricos, ¿verdad? Entonces, el primero es una esfera de radio A. Entonces, si ustedes se regresan al capítulo 24, van a saber que el potencial eléctrico de esa esfera es de esta forma. En ese capítulo se había determinado, por ejemplo, este potencial, el denominador era con R, o sea, un radio cualquiera. En este caso, como el enunciado dice que el radio es A, por eso es que se sustituye ahí en A. Entonces dice, y si V es igual a 0 en el caso de la cubierta infinitamente grande, tiene como resultado la capacitancia esto que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo es la carga entre la diferencia potencial? Este es el valor de la diferencia potencial para esa esfera. Y bueno, tenemos la carga. Entonces, cancelo lo que se tenga que cancelar, ¿verdad? Y nos da este término de acá. Y si pasamos la constante eléctrica en forma de constantes, no en su forma numérica, llegamos a este resultado. ¿Qué nos dice este resultado? Que la capacitancia de una esfera con carga y aislada es proporcional a su radio y es independiente tanto de la carga de la esfera como de la diferencia de potencial. ¿Okay? Vean que la definición general de capacitancia es en términos de parámetros eléctricos, pero para la capacitancia de un capacitor dado, ¿verdad? Con una cierta geometría, solo depende de esa geometría, ¿ok? No depende de sus parámetros eléctricos. Ahora, el otro ejemplo que pone el libro, esta imagen no es del libro, pero me gusta más, es un poco más representativa, es el cálculo de la capacitancia para dos placas metálicas paralelas, ¿verdad? Ambas placas tienen la misma área, que en este caso es una área A, y están separadas por una distancia D, que está acá. ¿Ok? Entonces, una de estas placas va a tener una carga positiva más Q y la otra va a tener una carga menos Q. Recuerden que las líneas de campo siempre salen de la carga positiva y entran a la carga negativa. ¿Ok? Vean que esto es como el dibujito del capacitor que habíamos visto, pero como acostado, ¿verdad? Está el alambre, las placas, que en el caso anterior eran dos rayitas, ¿verdad? Y el alambre. ¿Ok? Ahora, tenemos que cada placa va a tener una densidad de carga superficial. ¿Ok? Ahora, si las placas están muy juntas, ¿verdad? Como está en esta imagen de abajo, o sea, en comparación con su longitud y su ancho, se puede suponer que el campo eléctrico es uniforme entre las placas y cero en cualquier otra parte. Entonces, esto es lo que viene aquí en este dibujo. Va a ser uniforme en esta región y esto que está aquí no se considera, ¿verdad? Lo tomamos como si fuera cero. ¿Okay? En el capítulo 24 determinamos cuál es el campo eléctrico para placas. ¿Okay? Y es esto que tenemos acá. Esta es la densidad de carga, esta es la densidad de carga superficial y esta es la permitividad del vacío. ¿Okay? Sustituyo esta definición, que recuerden que la densidad superficial es la carga por unidad de área, ¿verdad? Que es esto que está acá. Entonces, cuando yo calculo la diferencia potencial, que de hecho este término que está acá, la diferencia de potencial, de dos puntos separados por una distancia d, nosotros podemos utilizarlo para este ejemplo. Entonces, sustituimos el campo eléctrico, ¿verdad? Porque consideramos que el campo eléctrico es uniforme, entonces sustituimos la definición acá y nos da este resultado. Entonces, como ya tengo este resultado,
lo que hago es sustituirlo en la fórmula de capacitancia y nos queda de esta forma, que si ven, la capacitancia de un capacitor de placas paralelas es proporcional al área de sus placas e inversamente proporcional a la separación de las placas, que de hecho vean que no depende de sus características eléctricas. ¿Ok? Además, recordando, siempre ustedes van a tener que hacer este cálculo cuando estén haciendo capacitancia. Ya les pueden dar el campo, o sea, y después ustedes lo que hacen es sustituir el campo en la diferencia potencial y después la diferencia potencial en la capacitancia, o van a tener que calcular todo desde cero. Como estos problemas generalmente son de marque con X, yo les recomiendo que tengan una lista de los objetos de los ejercicios resueltos del capítulo 24, o sea, la, mm, la respuesta a la que llegan, ¿verdad? Porque ellos lo hacen de forma general, ténganlo apuntado como en una lista. Entonces ustedes ponen, para una esfera es tanto, para unas placas el campo es este, para un cilindro el campo es este, y así también, ¿verdad? Para también las diferencias de potencial. ¿Por qué? Porque se espera que ustedes ya tengan este resultado. Muchas veces, si se ponen a calcular todo desde cero, no les va a dar tiempo, ¿verdad? Porque a veces se vuelve muy tedioso. Entonces, sí les recomiendo, y como la modalidad es así de esta evaluación, que es como Arqueco X, ténganlos todos como en una lista. Cuando ya les sale el problema, puedan buscar fácilmente, no tengan que estar buscando en el libro. Ese es mi consejo, ¿verdad? Porque si ustedes ven, sale bastante rápido si ustedes conocen el campo y la diferencia potencial de cada uno de estos este, objetos. Eso sí, hay algunas veces que van a tener que calcularlo desde cero, pero en ese caso no va a ser tan largo, o sea, va a salir bastante rápido la respuesta. Entonces, sí, tengan presente y revisen todos los ejercicios resueltos de los capítulos, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos encontrar combinaciones de capacitores en los circuitos, ¿verdad? Sería como muy raro pensar que siempre vamos a encontrar un circuito con solo un capacitor. Entonces vamos a encontrar combinaciones de ellos, ¿ok? Pero primero, para el estudio de los circuitos eléctricos, se va a utilizar una representación gráfica simplificada que se conoce como diagrama del circuito. Este diagrama usa símbolos de circuitos para representar diversos elementos dentro de los circuitos, ¿ok? Entonces nosotros podemos encontrarnos un capacitor, ¿verdad? Que fue como el que ya vimos anteriormente, que son dos rayitas paralelas, ¿verdad? Esto que tenemos acá es el alambre que conecta el circuito, ya sea a un interruptor, a una fuente, etcétera, a una batería. Después tenemos el símbolo para una batería, que si ustedes ven este símbolo, son dos rayitas, pero generalmente la positiva va más grande. ¿Por qué? Porque generalmente este capacitor refleja como la geometría del modelo más común. Dame un momentito. Ya. ¿Ok? Entonces, uno lo dibuja de esta forma porque la terminal positiva de la batería es el potencial más alto. ¿Ok? Entonces uno representa esto en el símbolo, que la parte positiva la hace un poquito más larga que la negativa. Y después vamos a encontrar símbolos para los interruptores. Entonces, cuando ustedes tienen este interruptor, es un interruptor abierto, y cuando tienen este, es un interruptor cerrado. ¿Ok? Eso es lo que usualmente vamos a encontrar en los circuitos. Después vamos a ir agregando más elementos conforme vamos avanzando en la teoría de física. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ver es la combinación en paralelo. ¿Ok? Entonces, yo se los enumeré como una forma más sencilla, así como punto por punto, por si tienen que después consultarlo cuando están en la parte de la realización de los ejercicios. Entonces, lo primero que hay que saber en circuitos, ¿verdad? Que están en paralelo, es que la diferencia potencial para todos los capacitores individuales es la misma. ¿Ok? Entonces, la diferencia potencial en uno va a ser igual a la diferencia potencial en 2, y eso va a ser igual a la diferencia potencial de todo el circuito. ¿Ok? Este delta V es el voltaje de terminal de la batería. ¿Sí? Esta que está acá.
Vean que este dibujo que está acá es lo mismo, ¿verdad? Esta es la representación gráfica, este es el diagrama de circuito y esto ahorita vamos a ver qué es. ¿Ok? Ahora, la carga total, que la vamos a denotar como Q sub tot, almacenada por los dos capacitores, es la suma de las cargas individuales de los capacitores. ¿Cómo lo obtenemos acá? Entonces, yo lo que voy a hacer es sustituir el Q1 y el Q2 por las definiciones, ¿verdad? Que ya vimos anteriormente. O sea, es despejar la fórmula. Entonces va a quedar la capacitancia en 1 por o sea, la diferencia potencial en 1 más la capacitancia 2 por la diferencia potencial 2. ¿Ok? Ahora, suponga que quiere sustituir estos dos capacitores por un capacitor equivalente que tenga una capacitancia C sub EQ. Es decir, el capacitor equivalente, perdón, debe almacenar carga Q total cuando se conecta a la batería. ¿Por qué? Porque generalmente para hacer el estudio de este tipo de sistemas, lo que hacemos es simplificar, ¿verdad? Nuestro circuito, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos así muchos capacitores, como en este caso, lo que queremos llegar es una capacitancia equivalente. ¿Ok? Entonces, esa capacitancia equivalente viene definida o viene expresada como esta fórmula, que es la carga total es igual a la capacitancia equivalente por el delta V. Entonces, si sustituimos esto, el Q total, por esto que tenemos acá, se nos convierte en esto. ¿Ok? Como nosotros ya dijimos que para combinaciones en paralelo, los diferenciales de potencial son iguales. Bueno, las diferencias de potencial, perdón, son iguales. Esto se me va a cancelar y me va a quedar de esta forma. Esta es la capacitancia equivalente para combinaciones en paralelo. ¿Ok? En este caso se demostró para dos capacitores, pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos tres o más capacitores? Vamos a tener esta expresión que está aquí abajo, ¿verdad? Que es la suma de las capacitancias de cada uno de esos capacitores. ¿Ok? Ahora, para la combinación en serie, aquí vamos a tener un cambio. En este caso, la magnitud de la carga en todas las placas es la misma. Entonces se cumple esto que está acá, ¿verdad? Lo que cambia es la diferencia de potencial total, ¿ok? Entonces, esa diferencia de potencial total de ambos capacitores que tenemos acá es la suma de las diferencias de potencial individuales en los capacitores, ¿verdad? Esto que está acá. Entonces, si sustituyo con la ecuación que vimos al inicio, en la primera sección, vamos a llegar a esto. Entonces, una vez que el capacitor está totalmente cargado, el capacitor equivalente deberá tener una carga igual a menos Q en su placa derecha y una carga más Q en su placa izquierda. Al aplicar la definición de capacitancia del circuito de la figura C, o sea, para ver si me puedo devolver, esta que está acá, vamos a llegar a esta, ay, perdón, a esta expresión, ¿verdad? Que la diferencia un toquecito, diferencial total va a ser igual a Q entre la capacitancia equivalente. Entonces sustituyo con lo anterior aquí a la izquierda y voy a llegar a esto. Esta expresión de la capacitancia equivalente es para combinaciones en serie. ¿Ok? Entonces, para tres o más capacitores conectados en serie, se encuentra que la capacitancia equivalente es esta. Tengan cuidado, porque eso tiende a confundir a la gente. Yo sé que no va a ser en este caso porque ustedes pueden acceder a la teoría, pero siempre cuando se hacen evaluaciones presenciales, la gente confunde, por ejemplo, las capacitancias equivalentes entre los circuitos en serie y en paralelo. Entonces, sí presten atención a eso, o no sé, tenganlo apuntado así bien diferenciado, ¿verdad? Para que no se pueda, o sea, no se confunda. Ahora, ya por último, para terminar este capítulo, se habla, perdón, de la energía almacenada en un capacitor con carga. Entonces, vean esta imagen que tenemos acá. Voy a, deme un toquecito
para correr esto. Ok. Entonces, si ustedes ven en la figura 2510A, nos muestra una batería, ¿verdad? Conectada a un solo capacitor de placas paralelas, ¿verdad? Y esto también está conectado a un interruptor, como lo ven acá. Entonces, cuando nosotros cerramos este interruptor que tenemos ahí, la batería establece un campo eléctrico en los alambres y la carga circula entre ellos y el capacitor. ¿Okay? Recuerden que el campo va a salir desde la parte positiva, ¿verdad? Y va a llegar a la parte negativa. Entonces, conforme esto se presenta, existe una transformación de energía dentro del sistema. ¿Okay? Antes de que el interruptor se cierre, la energía se almacena como energía química potencial en la batería. Esta energía se transforma durante la reacción química, ¿verdad? Cuando se cierra el interruptor. Y es por eso que empieza a funcionar el circuito eléctrico. Cuando el interruptor se cierra, parte de la energía química potencial en la batería se convierte en energía potencial eléctrica, asociada con la separación de cargas positivas y negativas en la placa. ¿Ok? Entonces nosotros podemos calcular esa energía potencial almacenada, ¿verdad? En las placas de la siguiente forma. Ay, no puedo pasarlo, deme un toquecito. Entonces, vamos a suponer que Q es la carga del capacitor en un determinado instante durante el proceso de carga. ¿Ok? Generalmente los capacitores uno siempre menciona de que se están cargando. ¿Okay? Entonces, en este mismo momento la diferencia de potencial a través del capacitor es la siguiente. Esta que tenemos acá. Entonces, el trabajo necesario para transferir un incremento de carga de Q de la placa que tiene una carga menos Q a la placa que tiene una carga más Q, ¿verdad? Es el siguiente. ¿Por qué? Esta es una representación gráfica de la diferencia potencial contra carga, ¿verdad? Para un capacitor. Entonces, él va aumentando, esta diferencia potencial va aumentando hasta llegar a una carga Q mayúscula. Entonces yo voy a integrar en este espacio. Entonces me voy a dar un diferencial de Q cualquiera bajo esta curva, ¿verdad? Y lo que voy a hacer después es integrar de 0 a Q, que es toda la carga que tengo en el capacitor. Entonces, por definición, ¿verdad? Esta definición de, del trabajo viene en la sección 24.1, viene ahí expresada. Entonces, yo expreso el diferencial de trabajo y eso es igual a la diferencia potencial por el de Q. Entonces sustituyo este diferencia potencial y me queda esto acá. ¿Okay? Lo que yo busco es que me queden variables, ¿verdad? Como nuestro diferencial. ¿Ok? Ahora integro a ambos lados y este integral va a ir de 0 a Q porque es toda la carga que voy a tener. ¿Ok? Entonces saco lo que no dependa de Q minúscula, integro y me queda esto que está acá. ¿Ok? El trabajo invertido al cargar el capacitor, se presenta como una energía potencial eléctrica U sub E, almacenada en el mismo. ¿Okay? Entonces, esa energía potencial es esta, que es el trabajo, de hecho, que calculamos anteriormente. Entonces, esta es la energía potencial almacenada dentro del capacitor. Entonces, yo puedo sustituir, por ejemplo, la definición de la diferencia potencial de esta forma, o puedo sustituir esto y que me quede en términos de la capacitancia. Cualquiera de las tres es válida, ¿verdad? Es correcta. Ustedes tienen que determinar cuál es la que tienen que utilizar dependiendo de los datos que les esté dando el problema, ¿verdad? Si solo le dan carga y capacitancia, pueden utilizar esto. Si le dan carga y diferencia potencial, esta. O si les dan capacitancia y diferencia potencial, esta. ¿Ok?
Ahora, considera que la energía almacenada en un capacitor como si estuviera almacenada en el campo eléctrico producido entre las placas al cargar el capacitor. Entonces, en el caso de un capacitor de placas paralelas, la diferencia de potencial está relacionada con el campo eléctrico mediante esta relación que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Que es la diferencia potencial este, de dos puntos, ¿verdad? Separados una distancia de. Entonces, su capacitancia es la siguiente, que ya lo calculamos en una de las secciones anteriores. ¿Ok? Si sustituimos estas expresiones en la ecuación anterior de la energía potencial almacenada, vamos a llegar a esta expresión. ¿Ok? Con esta expresión, ¿verdad? Nosotros podemos dividirla entre AD y vamos a obtener la densidad de energía, ¿verdad? La densidad de energía es la energía por cada unidad de volumen. Entonces lo que hacemos es dividir esta expresión entre el volumen, que es A por D, ¿verdad? El área por la separación. Y llegamos a esta expresión. Esta expresión de la densidad de energía se aplica para cualquier configuración. Vean que nosotros la dedujimos con un capacitor de placas paralelas, pero ya ha quedado demostrado que esta densidad de energía en cualquier campo eléctrico en un punto dado es proporcional al cuadrado de la magnitud del campo eléctrico, ¿verdad? Como lo expresamos ahí. Entonces aplica para, o sea, es válida de manera general, ¿ok? Y esta es la clase de capacitancia.